2018. Dentro de unos años no quedará nada. Ni siquiera Marta, que es tan joven ahora, las Martas quedarán barridas. Hemos visto, Paula, os voy a nombrar a veces para que vean que estáis ahí o que no parezcáis. Hemos visto, lo primero, el taoísmo, vimos el budismo, ayer veíamos a Sócrates, ¿vale? Sócrates, maestro de Platón. Vamos a apuntar de Platón 2 cosas. Podemos apuntar 10, pero vamos a apuntar 2. Platón queda sorprendido por su magisterio del señor Sócrates. Queda sorprendido, ¿vale? ¿Y por qué queda sorprendido? Pues porque le derriba todos los esquemas de la aristocracia. Aparece por ahí el divino Sócrates y Platón, que es un aristócrata, queda sorprendido por la forma que tiene de filosofar, interpelar a los otros. Toda la obra de Platón será mediante diálogos, de tal manera que nunca en la obra de Platón aparece diciendo ¿qué es la justicia? Justicia es una virtud. No, la justicia hay que descubrirla. Por lo tanto, ya no es algo que hay que definir, sino que es algo que hay que buscar. Otra cosa de Platón, que es el que escribe sobre la vida de Sócrates y el método, es que, bueno, vimos en los dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Que había el mundo del cielo y el mundo de abajo, que en este mundo solo pueden ser gobernantes los sabios, es decir, los filósofos según él. ¿Y qué tienen que tener como virtudes? ¿Qué virtudes tienen que tener? Primero, la virtud de la moderación. La moderación, templanza, viene a decir. Esto se ve más desarrollado en segundo, pero la templanza. La templanza quiere decir que una persona es moderada, es decir, que sabe dominarse a sí misma, los instintos, lo que llaman los instintos. Bien. Otra virtud muy importante es la fortaleza, que esa la tienen que tener los soldados en el ejército que él describe en la República. No lo puedo explicar ahora, pero la fortaleza, Y la principal de todas es la sabiduría, que es propia del gobernante. Sabiduría. Es imposible que un gobernante pueda dirigir la polis sin el cultivo de la sabiduría. Sabiduría que viene de saber, saborear, conocer qué es lo mejor para la política. Por eso filosofía y política están muy unidas. Por eso no nos vale de nada alguien que dice yo soy profesor de filosofía y luego hay manifestaciones por causas sociales y no vamos, que yo a veces no voy, ¿no? Tiene que ser gente pues activa, que combate contra las injusticias. Recordemos al Quijote, que luego Cervantes va a coger el divino Platón, lo pone ahí en el Quijote. ¿Por qué? Pues porque sabía que Platón era un hombre comprometido con su época. Bien, Platón, maestro de Aristóteles. ¿Y Aristóteles qué va a aprender de Platón? Aristóteles es el maestro de Alejandro Magno, como sabéis. Vamos a ver. Aristóteles aprende de Platón lo siguiente. Hay unas virtudes que son éticas, unas son éticas y otras son, vamos a decir, intelectuales. Las virtudes éticas son, por ejemplo, virtudes éticas que tenemos que consolidar en nosotros mismos. Las virtudes éticas son, por ejemplo, ¿qué te diga yo, hombre? Pues la magnanimidad, ser desprendido, generoso. Ser generoso es una virtud ética. Vea, ese cacharrín está rojo, ¿no? Bien. La virtud ética de la generosidad. Otra virtud muy importante, la fortaleza de alma y de cuerpo. Pensad que estos son griegos, ya luego vienen los cristianos y dicen, no, el cuerpo no es importante. ¿Cómo no va a ser importante, hombre? Si lo más importante es el cuerpo. Luego ya cultivar. Por eso yo digo siempre que la educación física es fundamental. Se lo digo a los de educación física y a vosotros. Y a mí mismo, que hay que hacer ejercicio hasta el último día.
que uno está en coma, que mueva un dedillo, que mueva algo, ¿vale? Un ojo, un párpado, hay que moverse. La vida está en el movimiento, nos decía Aristóteles. Flaviano está. Bueno, vamos a ver, entonces, la fortaleza de alma, ¿qué es? Te lo voy a explicar yo, si alguien levanta la mano y habla en alto, lo dice, ¿eh? La fortaleza de alma, hay que... Espera. A ver, a mí me han educado en los colegios donde estuve, en casi todos, para ser un debilucho de alma. Por eso he tenido que estudiar mucho para ser menos debilucho, no para ser fuerte, pero para ser menos debilucho. Fortaleza de alma quiere decir que igual que Sócrates estaba en la pelea, en la guerra del Peloponeso y fue un soldado, igual que Platón fue 2 veces secuestrado, Platón fue 2 veces secuestrado, los amigos pagaron el rescate. Pensad en Cervantes, que también fue secuestrado y tuvieron que liberarle. Fortaleza de alma es que hay que estar siempre preparado para cualquier situación adversa, no venirse abajo. Que es en lo que se nos educa, pero a lo contrario. ¡Ay, qué mal está todo! ¡Ay, qué fácil lo tienen otros! No, no, hay que buscar la mayor fuerza de cuerpo y de alma para no ser débiles. Por cierto, Platón decía que en el ejército tenían que estar, aunque estamos ahora con Aristóteles, en el ejército tiene que haber guerreras y guerreros. ¿Qué es esto de mili solo para los hombres? Los 2 sexos tienen que estar ahí y hacerse fuertes. Y pueden ser también soldados, que son la clase casi superior antes de los filósofos, ¿vale? Entonces quiere decirse que, bueno, que las cosas van cambiando y a veces han cambiado abajo. Fortaleza quiere decir, soy una persona que digo de mí que soy débil. Cogemos el conductismo, pero Aristóteles coincide bastante, fijaos, con el conductismo. Quiere decir, soy tímido, voy a luchar para dejar de serlo. ¿Cómo? Mediante pequeños ejercicios, poco a poco. No, si te comportas tímidamente, no puedes aparecer delante de todos como un bobín. Ay, pues no sé qué, porque te vienes abajo, o bueno, no. Poco a poco, fortaleciéndonos. Solo se puede hacer eso, apuntamos, mediante la repetición de los actos. La virtud solo se puede consolidar mediante la virtud de los actos constantemente, día tras día. No quiere decir que todos los días. Pero, por ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio físico. Si muchos se presentan en el gimnasio a los 60 años, alma de Dios, hay que empezar antes. Quiero ser menos tímido. Tenemos que someternos, por ejemplo, en las clases, cuando hagamos debates, los que digan de sí que son tímidos, arriesgarse. Tenéis la suerte de estar con profesores, profesoras, que, hombre, por lo menos cuando hay debates, si está hablando del teorema de Pitágoras, dice, soy muy valiente. Bueno, mira, cuento, hay que ser adecuado a la situación. Por lo tanto, hay que cultivarlo. No vale decir, ay, soy tímida, ay, ya habla por mí Pablo Iglesias, ay, como Monedero se expresa también, ay, como Rajoy tiene esa adicción. Tú, como ciudadano, tienes que cultivar la mayor fuerza de alma y de cuerpo. ¿Por qué? Porque si no, estás debilitado, ¿vale? De aquí apuntamos que firmeza viene de firme. Firme, que no eres un enfermo, firme, que estás firme, no como un infirmus, que nos encanta decir, ay, es que soy una persona muy tóxica, o hay mucho tóxico. Pues deja de ser un enfermo y levántate. Como decía mi maestro, el que está agachado, que se levante. ¿Vale? Que por cierto, don Gustavo Bueno, os he citado alguna vez, era una cosina así, como Kant, muy bajo, pero luego venía un grandullón allí y tenía suficientes hemisferios para parar, vamos, los pies a que hoy fuera. Otra cosa es que se lo cargaran, como mucha gente, de forma salvaje, ruin y miserable. Dispara, porque fue amenazado por ETA, y dijo, a los etarras yo los mataría con mis manos. Eso viene en el periódico, en el Diario de León. Gente con un par de hemisferios. ¡Hemisferios! Que si no tengo una bronca feminista de la de Dios. Y no quiero eso. Por tanto, fortaleza del alma. Fortaleza del alma, que no hay que caer en la arrogancia, en la fanfarronería. Es decir, que hay que adecuarse a la situación.
No puedes ir por ahí por la peluquería, pues como soy muy fuerte de alma, me pones el primero en la lista. Si estás el 12, estás el 12, joder, ya está. Bien, Platón, Aristóteles. ¿Qué ha ocurrido desde mi punto de vista, Paula? Yo que creo que he estudiado el panorama históricamente consolidado. Victoria, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que la ética sea tan, digamos, marginal en nuestros estudios? Aunque se mantiene ahí, los del PSOE pusieron educación para la ciudadanía, los peporros pusieron una orina de valores de una forma totalmente, no saben ni lo que hacen, se lo digo yo, que lo vean. Lo siguiente, cuando Aristóteles muere, todos estos eran griegos. ¿Y qué ocurrió? Que estaba el cristianismo todavía no había comenzado. Y vino el cristianismo 6 siglos más tarde con Constantino 313 con el edicto de Milán y cogieron la ética cristiana. Es decir, que hay que ser buenos, que tenemos el paraíso después de esta vida, pero Sócrates, ojo, quedó barrenado y se suprimieron todas las enseñanzas de los griegos, que eran las que propiamente nos venían a nosotros, no de los judíos, de aquellos pueblos de Palestina, Judea, Jerusalén. Por lo tanto, se ocultaron a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Eso sí, la Iglesia supo coger muy bien a Platón, a Sócrates y a Aristóteles, pero quitando muchos componentes. Por lo tanto, lo que sucede a partir de Sócrates es que aparecen unas escuelas que van a seguir su procedimiento. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué escuelas de Sócrates todavía se mantuvieron y hasta hoy en día siguen activas? Impresionantes, son impresionantes, ¿eh? Y se estudian muy poco, ¿Por qué? Porque el cristianismo las suprimió, incluso filósofos alemanes dijeron que no eran importantes. Y hoy en día, en Francia hay un filósofo pues de unos 50 y pico años, Michel Onfray, defendiendo la filosofía tan potente para los ciudadanos como métodos de resistencia frente al poder. Los cínicos. Apuntemos. Sócrates influyó en la escuela cínica. Vamos a explicar esta escuela cínica. Los cínicos. ¿Por qué se les llama cínicos? Apuntamos. Los cínicos, antes de Cristo, atentos, dicen: hay que vivir conforme a la naturaleza y no como vive la masa. Hay que ser rebeldes, vivir como perros. Cínico viene de perro. Kinos en griego es perro. Y en latín mirad que es canis. Kinos canis, perros. Perro quiere decir que hay que vivir como viven los perros, de una forma natural y no con todo este paripé que a veces cuando vemos ahí, bueno, ves la primera y todas estas de Hollywood, es una cosa increíble, porque solo pueden estar todo el día ahí arreglándose, tanto ellos como ellas, cuando la vida es mucho más natural. Una cosa es arreglarse y otra cosa es esta exageración. Los cínicos pasaban de la política totalmente, provocaban igual que Sócrates. Vivían en un tonel. Diógenes de Sinope vive en un tonel, visten con un pellejito, un zurrón, y van provocando a la gente diciendo: pero ¿para qué necesitas tantas cosas? Si con la mitad, con mucho menos eres feliz. Entonces viven como perros. No quiero decir aquí, porque luego queda grabado, lo siguiente, pero por si acaso alguien no coge la historia de la filosofía, por si acaso, decir que hacían el amor en público. Los cínicos, esto hay que decirlo, cosa que a mí no me lo dijeron en la carrera, hombre. Habría algún reprimido sexual, bueno, pues que lo sepamos. Hacían cosas como, esto que no quede ahí, bueno, sí, que quede. Bueno, hacían lo que hacían los perros. Pues desde mear, orinar, vamos, sí, hacían, es que era para provocar, para decir, ¿hasta dónde habéis llegado? Por ahí que se coja ahora el síndrome de Diógenes tiene cierto parecido. Pero no penséis que cualquiera que va por ahí desgreñado es un cínico. Un cínico es un tío con hemisferios y que quiere provocar para que nuestra sociedad deje de ser tan: ay, es que hoy no estoy bien arreglado, como yo, que soy un narcisista muchas veces, o la gente: ay, es que si no voy arreglado,
Entonces querían eso, pervertir el orden social. Hay una célebre anécdota, que antes de morir la tenéis que escuchar, por si no os la cuentan en la Telecinco de las narices. Diógenes, un día aparece Alejandro Magno. Entonces pensad, es una escuela posterior a Sócrates. Llega allí Alejandro Magno, que dijo: si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes, para que sepáis que no era ningún mindundi. No estaba ahí con el bote de Don Simón, el tetrabric. ¿Qué es lo que quiero decir? Que era un tío provocador. Bueno, si leéis La secta del perro, de un tío que se llama Carlos García Gual, es un librito a los que estudiáis humanidades y clásicas, veréis qué chulada, qué argumentos tenían, cómo provocaban los chistes. Yo no veo a Mota, pero leo a esto y me descojono por lo que dicen. Llegó allí Alejandro Magno con su caballito blanco, toda la leche, y dijo Alejandro Magno: esto ya está, vasijas y cuadros donde se representa. Yo no lo vi, puede ser falso, pero esto es lo que aparece, porque yo no me creo nada muchas veces, Aparece y dice Alejandro Magno: Diógenes, esto en griego, no sé cómo se dice, Diógenos, ¿qué quieres? Pide lo que quieras. Y dice Diógenes: sí, que te apartes y me dejes la luz del sol, ¿no? Con lo cual es un corte de manga al poder de la leche, no como muchos filósofos que no son cínicos y están todo el día acariciando el poder, queriendo estar en primera línea, no criticando a la monarquía, a la democracia realmente existente, todo va bien, etc. Muy diferente. Entonces, pues hay muchas anécdotas. Pedían limosna, un poco como los budistas, mira qué jetillas, o como las órdenes mendicantes en el siglo XII, los franciscanos y dominicos, pero estos no tenían a Dios. Iban pidiendo limosna. Y entonces muchas veces Diógenes se ponía delante de una estatua y decía: dame limosna, y le veían los demás, dice: pero ¿no ves que es una estatua? Dice: sí, es que me acostumbro a fracasar, para que cuando esté delante de la gente, como sé que no me van a dar nada, pues ya delante de una estatua me acostumbro. Una vez Diógenes estaba viendo a un perrito allí lamiendo el agua, y él estaba con una vasija en el río, y tiró la vasija y se puso a beber ya con él, para tener menos objetos, para beber como los perros. No puedo contar anécdotas de estas, digamos, un poco de subiditas de tono. Hasta ahí puedo leer, pero tenéis libritos muchísimos. Además que están muy de moda los cínicos. ¿Qué es esto de estar todo el día ahí en el Audi haciendo ahí la pelota al Macron, a la Merkel, al Rajoy, o sea, otra cosa es hacerlo bien, y dando argumentos. Lo que no vale es: ay, pues estáis muy mal, hay que ir con argumentos, cojones, para cambiar la sociedad. Si no, bueno, el que la quiera cambiar, que no, bueno, pues mira, ¿por qué está la sociedad así? Pues porque queremos. Si ayer en la educación, la manifa, hubiera estado muchísima más gente, o cuando salen los pensionistas salen todos, pues claro que cambia. Y Rajoy empieza: oye, hostia, ¿qué pasó, no? Pues, pero como ve solo pocos, pues no cambia. Y con Zapatero igual, que yo cuando estuve allí dije: Zapatero, dimisión. Porque yo no me dejo vender de momento, depende del sobre que presenten. Si presentan un sobrecito bueno, bueno, a mí se me conquistaría con libros. Los del Vaticano, pergaminos carísimos, el dinero, bueno, ya tienes para comprar tus cervecitas y tal, así que ya está, Bien. Claro, es que no os puedo contar toda la película, y además me cansaría mucho. De los cínicos, ¿alguna cosa queréis que os cuente? Antístenes también es un famoso cínico, pero bueno, el caso es que son tremendamente provocadores y que quieren vivir dejándose de tanta chorrada. De si me he pintado bien el ojo, de si tengo aquí, hay todo el bíceps aquí desarrollado para que me vean las chicas, los chicos. ¿Pero qué dices, chico? Vive la vida, hombre. Estás todo el día en el gimnasio. Si no vives. Anda, que ves a cada uno en el gimnasio. Yo fui 2 meses, no, eso era insoportable. Hay unos, bueno, no voy a contar cosas porque luego esto lo ven ahí los franquistas o los del PSOE y eres un antisocial. ¿Hay alguna cosa, por favor? Joder, Marta. Marta, me dice, ¿alguna cosilla? Se lleva muchísimo, ahora por ejemplo en Francia, os decía con Michel Onfray, hay un libro que a mí me gusta, pero bueno, lo importante es eso, leer a los cínicos, qué hicieron, cómo luego la Iglesia y muchas versiones de la política correcta, ¿no veis lo políticamente correcto? Que hay que ser muy correcto y tal, ¿qué narices? A veces hay que decir las cosas con contundencia, ya está bien. Aunque cada uno tenemos una ética, también es cierto, que aquí no vale decir, ay, tenéis que tener la ética budista. Sí, ¿alguna cosa, Diego, por ahí? No. Ah, vale, que ya, es que... Ah, vale, muy bien.
Vamos a ver, que antes de morir tengo yo que la vida pasa muy rápido. Apuntadme. Otra escuela fundamental son la megárica, la cirenaica, no, vamos a dejarlas ahí, son escuelas socráticas. Pero cuidadito, viene un filósofo, por supuesto, antes de Cristo, que bueno, hay unas anécdotas ahí, aquí empezaría uno a alargar, porque como lees en casa y es que es la leche. Viene Epicuro. Epicuro es el fundador, apuntamos, el epicureísmo, fundado por Epicuro. Epicureísmo, Frachel, apuntamos, sin H. Los nombres ya os los diré en clase, la pizarra, los que hayan quedado un poco oscuros. Lo importante es que me sepáis el sistema. Epicuro de Samos, igual que Pitágoras. Pitágoras era de Samos, ¿vale? Epicuro va a decir lo siguiente. Bueno, además que tuvo la suerte que un ricachoncillo le hizo una finca, una casa, para que vivieran ahí epicúreos y epicúreas, filósofos de esa doctrina. Epicuro fue también muy machacado, porque como defiende el placer, ante todo, va a decir la Iglesia Católica, oye Epicuro, el placer. Pero ¿qué dice Epicuro, un griego también de esta época, siglo III a.C.? Lo siguiente, la escuela epicúrea defiende sobre todo la hedoné con H, es decir, el placer, el hedonismo. Pero cuidadito, Sí, hedoné en griego es placer, defiende ante todo el placer. Pero cuidadito, porque el placer no significa hacer lo que a uno le dé la gana, sino que tiene que estar previamente haciendo ejercicios espirituales, como lo llama Pierre Hadot, por ejemplo. ¿Y qué dice? Bueno, primero, pensad, jóvenes, hombres, mujeres, se reúnen en una casa, viven comunitariamente, van a ser muy fieles a la doctrina de Epicuro, que era el médico del alma y del cuerpo, porque Epicuro dice, vana es la filosofía que no sirve para mejorarnos nuestra salud. No es saber, es todo lo que no sea medicina positiva, filosofía en el sentido de buscar nuestra integridad, no vale para nada. Por lo tanto, el placer hay que estudiarlo muy bien, igual que había hecho Buda con las 4 nobles verdades. Epicuro es un gran sabio, ¿no? Hay un libro también de Carlos García Gual que se llama Epicuro, pero vamos a decir lo que dice. Por cierto, Epicuro tuvo muchísimos problemas de salud, según nos relatan los cronistas, los biógrafos. Tenía problemas, morir de cáncer, parece ser, de hígado, y entonces tenía muchísimos dolores, de aquella la medicina no estaba como ahora. Pero estudiemos los cuerpos humanos. Él lo estudia y dice, en nuestra vida hay que buscar el mayor placer de una forma moderada, de tal manera que hay, apuntamos, deseos naturales o placeres, vamos a llamarlos también, deseos naturales y necesarios. ¿Cuáles son los deseos naturales y necesarios? Estos son los únicos importantes, los fundamentales. Luego ya vendrá pues la sociedad metiendo nosotros. Pero si uno quiere estar bien, ¿cuáles son sus deseos naturales y necesarios? Mirad, ellos hacían así, a lo mejor se ponían en grupo, se ponían en comunidad y empezaban a hablar de sus dolores, de sus alegrías, etc. Que luego lo cogen los cristianos en la confesión, porque se confesaban las faltas. Mirad, cogemos, ¿cuál es un deseo natural y necesario que ahora mismo estamos teniendo? Miradlo en vosotros mismos. Os dejo pensar un segundito. Ahora, uno de ellos. Hombre, vale, pero de los que estamos ahora satisfaciendo sin necesidad, el comer sería un deseo natural y necesario. Pero ahora mismo, ilustrarnos sería posterior, pero uno de ellos, mirad, mirad, imaginad que estamos en Grecia, estamos en León, no es menor, hombre, si hiciera menos frío, menos mal que ahora viene mejor tiempo. Vamos a ver, miremos. Ver es un deseo, placer natural y necesario. Ojo, hay que educarlo, porque claro, la gente ni ve ni mira. A veces estamos ahí con el móvil o con la tele y tienes ahí, mira, árboles. Depende también de cómo esté el claroscuro del sol, la belleza de las criaturas. Mirad, los podemos ver.
¿no? Entonces, el ver es un acto de máximo placer, si se educa. Porque mucha gente, ya hemos dicho, está esperando a que le toque la bonoloto, el euromillón, para disfrutar de la vida. Pues Epicuro nos dice, ahora mismo puedes ver la belleza de lo que hay. Si no lo ves, es decir, si no te detienes a ver la belleza de los seres creados, pues no lo disfrutas. Por lo tanto, harían un ejercicio espiritual de decir, pues yo tengo que mejorar mi capacidad en saber ver colores, tamaños, formas, contrastes. ¿Se educa esto? No. ¿Se nos educa en esto? No. ¿Por qué? Porque es solo escribir. No es nada decir, pues vamos a fortalecer la capacidad de ver. Otra cosa muy importante, otro placer que no le damos mucha importancia, y lo estamos haciendo ahora. Escuchar también, por supuesto. Ese sería también, pero uno así como más lo estamos teniendo ahora en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Sentir, el tacto, ¿no? Escuchar, dice Alba, uno fundamental en el que no reparamos. Respirar. La respiración, que los budistas, los hindúes habían trabajado mucho eso, la respiración. Pero ¿cómo no vas a veces a darte cuenta que nuestro cuerpo está funcionando sin nosotros querer? Pues esa es una condición máxima de placer. Respirar. Ver. Por cierto, cuando alguien tiene sed, pensad, por ejemplo, cuando habéis tenido mucha sed que no encuentras ni siquiera un poquito de agua y bebes, ese es un gran placer. No hay que beber refrescos muy caros para que cuando uno tiene sed introduce agua en su cuerpo, decir, qué maravilla es el agua. Como ahora tenemos tanto mercado, no lo valoramos. Pero pensad que cuando la gente tiene, por ejemplo, en África que ir, en sitios, en Angola, a por agua, kilómetros y kilómetros, eso es increíble, ¿no? El beber, el ver, el comer que ha salido, el sentir, el escuchar. Eso no hay que buscar, no sé, grandes, hasta que no vengan los neoliberales y digan, tantas horas de respiración, 7.000 euros, ¿no? Usted tiene que contratar un seguro de respiración. Ya lo verán las próximas generaciones en el peor de los casos. Por lo tanto, respirar no lo valoramos. Y sin embargo, ahora vamos a hacer durante unos segundines una respiración, incluso cogiendo los aromas de las plantas que cuando veis el frescor ahora, cuando en primavera, pues desde cultivan el césped, lo siegan, ese olor tan increíblemente hermoso, ¿no? Bien, hombre, más de 30 segundos no os tengo porque a alguno le puedo dar ahí diciendo la hiperactividad. Vamos a ver. Por lo tanto, ver todo eso, ¿no? Bien. Generalmente vamos por la calle y no vemos. Simplemente vamos concentrados en tal, pero hay que ver. Esto se educa. Luego están los placeres naturales y no necesarios. Ejemplo de un placer natural y no necesario que son menos importantes. Pues, por ejemplo, es un placer natural comer angulas, que deben valer a 80.000 millones de euros una angula. No sé cuánto está ahora el precio de la angula. Pero comer caviar del Esturión, las huevas del Esturión, de estas que comen ahí, pues bueno, la monarquía, cuando invitan ahí a nuestro, pagándolo los obreros, etcétera, al erario público. Vamos a ofrecer aquí al rey de Dinamarca, pues 4 huevas de Esturión. Pues entonces, no es un placer, pero no es necesario. Entonces apúntese, placeres naturales y no necesarios. Y luego ya están los placeres que no son ni naturales ni no necesarios. Innecesarios, por tanto. Pues sí, en el último modelo, cuando vamos allá a Mónaco, que se queda la gente parapetada, ¡ay, quiero este cochazo! No es natural y no es necesario, otra cosa es que lo tienes. Pero no es natural, es decir, si tú no tienes ese coche, se puede vivir. Ejemplo, mira, se puede vivir. ¿No ves? No lo tengo, no lo tenemos, ¿no? Algunos si lo tienen, que se caen.
Se puede vivir perfectamente. Carlos, ¿sí? ¿Eso no es lo mismo que comer caviar? No, porque el comer es natural comer, pero es innecesario que sea caviar, o que sean gulas, o presumir delante de las vecinas ahí en el programa este de invito a los amigos a comer, o no sé, ese de invítame a comer, que yo eso lo puedo ver eso lo puedo hasta tolerar, porque creo que muchos son mejores actores, la gente de la calle, que estos a veces me gusta más, la verdad. Entonces, placeres naturales y necesarios, placeres como hemos dicho. ¿Esto cómo se puede aprender con ello? Evidentemente hay que aprenderlo en grupo, en comunidad. Si estás con gente, ojo, si estás con gente que solo valora los bienes de tener palacios, chalés, piscinas, no sé cuántas mil cocheras, pisos por todos los lados, lo que te animas a la avaricia, a la envidia. Si estás con tu comunidad, disfrutas más de esto y por eso se refugiaban. Por tanto, y otra cosa antes de que Diego me pregunte o que haga una objeción, valoraban sobre todo una virtud. Lo más importante en esta vida, en su filosofía, es la amistad. La amistad. Quien tiene amigos, de alguna manera vive mucho mejor que vivir en la soledad, ¿no? Amigos fuertes. La amistad para ellos es un gran valor. Se apartaban de política. Esta es una de las críticas que se les ha hecho, ¿eh? Claro, y ahí hay que hacer también mucha crítica de los epicúreos, pero uno de los seguidores de Epicuro más tarde será Lucrecio, que escribió un libro precioso, De natura rerum, mejor, de rerum natura, de la naturaleza de las cosas. Sí. ¿El sexo no estaría? ¿El? Sexo. El sexo está claro que estaría en el natural, pero no necesario. Si es necesario. Bueno, yo no me meto ahí. No, el tema sexual no, que me reviento. No, por favor. He estudiado mucha sexología, pero eso, cuando hay que hablar de eso, ay, me pongo nervioso. No, yo creo sinceramente, Estaría muerto. creo sinceramente que se podría decir que el sexo es, claro, ojo, el sexo, es que el sexo no es solo, una de las cosas que explicamos en psicología, el sexo no tiene nada que ver solo con la función, digamos, sexual en el sentido de genital, o el coito, no tiene nada que ver. El sexo puede ser el gusto de ver personas de otro sexo, eso es también sexo, aunque no es el coito ni tiene que ver con las prácticas sexuales. Luego está el sexo cromosómico, es que hay muchas, el sexo es una palabra amplísima, por lo tanto el sexo en el sentido ese, el deseo sexual, que no se tiene por qué consumar, es tan sexual como lo otro. Y hay mucha gente que va haciendo por ahí el Don Juan o no sé qué, la Matajari, y a lo mejor disfruta menos que el que ve pues a los demás con placer, ¿no? La belleza del cuerpo humano, etcétera, 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 ¿no? ¿Me explico? Entonces, sería de muy difícil calado o clasificación si el sexo es natural, pero hay que decir que el sexo no es coito, ¿no? Es un coitocentrismo asqueroso el de hoy, de aquí te pillo, aquí te mato, es decir, que el sexo no es eso. El sexo no es eso, ¿no? El sexo es sexo, pero no es eso. ¿Alguien quiere comentar algo a propósito de esto? Bien, para ya terminar, decir simplemente que para el próximo día estamos con los epicúreos. Hay una escuela acojonante, me traeré a mi busto de Séneca, que yo lo tengo en mi estudio, a Séneca, lo pondremos ahí, si puede ser, si no en clase. Yo sin Séneca no sé salir. Los estoicos, hasta ahí, los estoicos el próximo día. No, los estoicos hay que explicarlos bien.